Hola, buenas tardes, noches, ¿cómo les va? Como verán, hoy acá en el piso estoy solo, pero me acompaña también mi coequiper Ariel Crespo desde el otro lado, por cámara. ¿Cómo andás, Ariel? ¿Todo bien? ¿Cómo le va, estimado? Bien, quería Bien, invitarlo, bien. quería decir, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, noches, ¿así? Sí, sí, te está saliendo. Ya te dije la otra vez que ya podés arrancar solo sin ningún tipo de problema. La ventaja de estar lejos es que a veces no llegan demasiadas noticias, ¿no? O demasiadas depresiones respecto a las cosas que están pasando. Pero como te tengo a vos, que me mandás permanentemente información, entonces es como que no estoy afuera del mundo. Así es. Bueno, esta semana tuvimos un hecho que, impensado para mí, ha sido un poco controversial, que es el censo de población que se realizó el día miércoles. Parecería que todo sirve en esta Argentina para un debate entre oficialismo y oposición. En realidad, el censo me parece que es un hecho importante, que se realiza cada 10 años en la Argentina, que nos va a permitir tener una noción más clara de la población, de las características geográficas, antropológicas, de vida de los argentinos y la situación socioeconómica, el hábitat. Creo que va a haber que esperar unos días, parecería, para tener más completa la información, porque sorprendentemente, y por dichos de la oposición, justo coincidió que el edificio de varios de los dirigentes de la oposición no hicieron el censo. Raro, ¿no? Porque es en la ciudad de Buenos Aires, es fácil todo, la mayoría de los porteños hicieron el censo a distancia, anticipadamente, pero parece que coincidió que 2 o 3 dirigentes de la oposición, justo en su edificio, no, como que hubiera sido responsabilidad de otro y no de la ciudad de Buenos Aires el haber organizado eso de una manera diferencial, ¿no? Lo que pasa es que hay problemas de energía. Ah, puede Entonces, ser, puede ser, puede ser. entonces, Están entonces, usando toda la energía para romper las veredas y cambiar nuevamente las baldosas. yo diría que están usando toda la energía para romper las pelotas, pero bueno, yo porque soy negro peronista y mal hablado, entonces por ahí tenés razón vos que la energía la usan para romper las veredas. Y entonces, bueno, rompen la vereda, rompen las conexiones y los censistas no pueden llegar, no pueden tocar timbre, no les contesta a nadie. Son No, cosas que pasan, va. es una experiencia personal, te digo, cómo lo vivencié. Vos sabés que en mi edificio, yo vivo en un edificio, no tocaron timbre y por suerte tenemos un grupo de WhatsApp entre los vecinos y un vecino dijo, yo bajé, están sentados en la puerta, uno pasa y enseguida hace el censo. Así que fuimos bajando los vecinos y lo pudimos resolver, pero parece que había una instrucción de no molestar en las casas. Una cosa rara. Rara. Este, eh, sí, sí. Lo único raro del gobierno de Larreta es cuando tiene que aumentar los impuestos. Sí, Lo único que no es raro, lo único que es normal. Lo demás es todo raro. sí, sí, pero después critican todo el resto de los aumentos, ¿no? Ariel, hoy vamos a tener un programa más concentrado en algunos temas. Vamos a estar con el tema Canal Magdalena y la red troncal Paraná, que me parece que es un tema, sobre todo para las exportaciones y el desarrollo argentino, muy importante. Y también vamos a tomar algunas cosas vinculadas al Consejo Nacional
de educación. Este es el programa que te propongo que realicemos en el día de hoy. Si te parece, esperamos a los invitados y entramos de lleno. Bueno, dale, yo tengo 2 o 3 o 4 mensajes, hubo varios mensajes del programa anterior. Si preferís, te los digo cuando vienen los invitados o te los digo ahora, como Dale nomás, dale nomás. Bueno, Débora Barone dice: el fiscal Delgado tan claro como siempre, y Peretti, una explicación excelente de la política agropecuaria, y me gustó la última invitada que habló sobre la cuestión de género. Alba de Barrio Norte, Débora Barones de Ramos Mejía, Alba de Barrio Norte, muy bueno lo del fiscal Delgado, el amigo doctor Juan Carlos Fernández, le gustó mucho la posición de Delgado respecto a la justicia, bueno, que lo sigue cada vez que lo encuentra. Jorge Kowalik de Lanús también le gustó mucho el programa. Bueno, evidentemente cuando tenemos invitados de peso, y hoy va a pasar también con los 3 invitados que vos conseguiste, porque yo mandé a mis contactos y me mandaron preguntas tanto para Pedro Guasiesco como para la ingeniera Portatadino. Así que supongo que cuando entren vamos a tener, es más, uno de los amigos que mandó una de las preguntas para Guasiesco me dijo: con esto van a tener para hacer 2 programas. Así que cuando entren, aparte de todo lo que tengas vos para preguntar, vamos a tener las preguntas de la gente. De acuerdo, muy bien. Bueno, vamos a los invitados entonces. Dale. Bueno, tal como les habíamos adelantado en la introducción del programa, hoy nos acompañan 3 ingenieras. Pedro Guasesco, presidente del astillero Río Santiago y una persona que desde el puerto de La Plata y ahora desde el astillero ha trabajado mucho el tema Canal Magdalena y la red troncal Paraná-Paraguay. Ni que hablar Horacio Tetamanti, que fue subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, es una persona que también ha insistido y ha trabajado y sigue trabajando denodadamente por el tema del Canal Magdalena y por la soberanía argentina. Igualmente, Alejandra Portatadino, realmente bienvenidos, todos especialistas, gente que ha trabajado mucho esta temática. Así que con Ariel Crespo les damos la bienvenida y queremos ahondar en este tema del Canal Magdalena, la licitación con el tema del Canal Troncal Paraná-Paraguay, cómo están las cosas. Bienvenidos a los 13, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias por invitarnos. Bueno, vamos a ver cómo sale ahora con tantas cámaras y videos que estamos ensayando. Se ha realizado en estos últimos días una reunión del Consejo Federal que se ha constituido por el tema del Paraná. ¿Qué reflexiones les merece? E incluso les pido que intercambien entre ustedes porque no sé si piensan lo mismo, ¿no? Sobre las conclusiones y básicamente el tema del llamado a licitación. Bueno, a ver, tomo la batuta. Dale, en primer lugar, gracias por las palabras de elogio, Eduardo, pero vos sabés que acá yo soy un advenedizo en todo este tema y todo lo que he vivido es un poco recopilando la información y la experiencia de los que me antecedieron, los que estuvieron actuando en los diferentes lugares de la actividad marítimo-portuaria y en particular de Horacio, que bueno, se tomó el trabajo de acompañarnos en varias reuniones de trabajo que estuvimos de varias horas para ver un poquito cómo encarábamos este tema, de qué manera, de qué forma. Así que un poco en esto la opinión
que puedo yo reflejar está construida en conjunto, digamos, con la participación, bueno, fundamentalmente de Horacio Orduña, del ingeniero Rodolfo Roca ahí del Consorcio Portuario de La Plata y otros actores, ¿no?, que hemos venido conversando en este tema. La verdad que la cuestión de la actividad que se hizo, ahí coincido en el sentido de que por primera vez en ese ámbito, el gobernador de la provincia de Buenos Aires pone con toda firmeza cuestiones que ya había hecho públicamente declaraciones, pero que en ese ámbito no había sucedido todavía. Nuestros esfuerzos habían sido presentar por escrito al ministro de Transporte anterior, a Moroni, al que está actualmente, en la subsecretaría de Puerto y Vías Navegables, o sea, hasta el propio presidente yo le he entregado una propuesta que básicamente es técnica, tiene toda la cuestión del contenido político necesario para enfrentar esta discusión, pero un poco está basado básicamente en esto, o sea, que escuche la palabra de los interesados, de los que de alguna manera quieren ver en esta obra de infraestructura importante, una infraestructura que beneficia al conjunto del país, y que por supuesto entendemos que tiene que escuchar a la Bolsa de Comercio de Rosario, pero eso lo tiene que hacer sabiendo el sesgo que tiene esa institución, y que hay que partir de que si durante algo funcionó durante 25 años, no quiere decir que eso sea lo correcto para esta etapa. O sea, si funcionó y funcionó más o menos bien en un momento, bueno, sirvió para ese momento, pero hoy la verdad que está totalmente alejado la posibilidad, y que el gobernador, nuestro gobernador, haya defendido claramente los intereses nacionales, no de la provincia de Buenos Aires, sino los intereses nacionales, de la necesidad del Canal Magdalena, que el mantenimiento del Canal Magdalena sea parte del entramado de lo que sea el manejo de la red troncal de nuestro sistema fluvial, y sobre esto también, o sea, trabajar, inclusive de ingresos, alguna crítica con esto de la cuestión de lo que debería ser un instrumento federal de integración, es más que federal, inclusive federal desde el punto de vista regional, ¿no? Toda la cuestión del sistema tendría que estar integrado con una política común, con la República Oriental del Uruguay, con Brasil, con Paraguay, con Bolivia. O sea, la visión tendría que ser un sistema integrado, no un sistema de una visión parcial. Así que en este sentido, la última reunión y las posiciones de nuestro gobernador creo que le ponen un sentido claro de llevar la discusión al punto donde debe estar, y a partir de ahí entonces sí empiezan los debates más técnicos, ¿no? Las características técnicas de esta infraestructura, la cuestión económica, las particularidades a tener en cuenta en cómo se va a llevar adelante, partiendo de que una empresa del Estado está totalmente en condiciones de poder regular esta actividad, emprenderla, llevar, contratar, subcontratar e impulsar las transformaciones y cambios necesarios, ¿no? Horacio, ¿vos estás de acuerdo con esto? ¿Qué importancia le ves a las declaraciones del gobernador Kicillof vinculado a que tiene que estar en manos del Estado? ¿Y qué es lo que está en juego, digamos, en todo esto, en tu visión? Mirá, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteó el gobernador acá. Está en juego mucho más de un negocio que puede ser vinculado al transporte o al dragado. Es mucho más inclusive que los daños que nos puede generar la situación irregular de los comercios, del contrabando. Esto es muchísimo más grave. Acá está en juego el diseño geopolítico de las vías navegables. Y el diseño geopolítico de las vías navegables es el donde se definen en qué puerto se acumula el valor agregado, dónde se transan las operaciones financieras y comerciales, hacia dónde se fortalecen los mercados tanto de exportación como de importación. Es absolutamente determinante para el futuro argentino el control del río Paraná. La Argentina nació y hemos nacido a la faz de la tierra como nación a la luz de los conflictos y de las batallas que se dieron por el control del Río de la Plata. O sea, la entrega del Río de la Plata es la clausura de nuestra propia identidad. Esto a veces no se tiene el nivel de profundidad, y a veces uno, cuando ve incluso al propio presidente o al ministro, el nivel de superficialidad y de mediocridad en sus conceptos, realmente uno queda extremadamente preocupado. Desde el principio, como lo dijo por primera vez con mucha claridad el gobernador, ¿no? El primer fraude, el fraude lingüístico de haber secuestrado el sentido de las palabras de los sujetos geográficos que hacen a la argentinidad más profunda, como Río Paraná, Río de la Plata, Río Uruguay,
por esa palabra que inclusive es extraña al castellano, no figura en nuestro diccionario, que es hidrovía. Es más, figura en algunas, se intentó figurar y figura lamentablemente en instrumentos legales argentinos donde nuestra propia legislación indica con mucha claridad que el único lenguaje que debemos aplicar es el lenguaje oficial, que es el castellano, con lo cual se incorpora esa palabra extraña que nos secuestró de sentido a los ríos, y es una palabra bastante inteligente desde el punto de vista de sus intereses, que podrán ser legítimos, pero no son los nuestros, que es primero secuestrar el sentido para ser sucedido por la apropiación. Es mucho más fácil apropiarse de algo que no tiene sentido o que no tiene significado que otro que sí lo tiene, y el que lo da el significado es la palabra. Acá lo que está en juego es el río Paraná y el río de la Plata, y nada menos que el futuro de la posibilidad de definir una macroeconomía al servicio de una producción y de un trabajo. Es evidente que la Argentina, sin el control del Paraná y del Río de la Plata, nunca ni siquiera va a tener la facultad de emitir moneda, porque el respaldo productivo esencial de la República Argentina es el Río Paraná y el Río de la Plata. Y así estamos. Todo el mundo sabe que yo soy muy crítico de 949, más. Es un fraude no solamente la palabra, sino inclusive el estudio por la cual se pretende licitar, un estudio hecho por una consultora que evidentemente va a tener que dar explicaciones, que fue financiado por la Bolsa de Cereales de Rosario, al solo efecto de diseñar una forma de navegar que tenga como destino consolidar el monopolio de la demanda en el sector de Rosario y el puerto de Buenos Aires. Está claro que son intereses legítimos, pero dar a diseño de este nivel de importancia exclusivamente, diseñar la Argentina al servicio exclusivamente de los intereses de las grandes multinacionales del transporte como la Merckx o de las grandes exportadoras de cereales, me parece un disparate, ¿no? Yo creo que el presidente ni siquiera se enteró de que estaba en el medio del Río de la Plata. O sea, para terminar, no hacerlo muy largo, yo creo que ese ente está destinado a morir porque está basado sobre una normativa que adolece de serias contradicciones, inclusive de todo orden constitucional, legal, contradicciones propias de su propia normativa que dio origen a las confusiones que se fueron sucediendo después de ese a mi criterio, nefasto decreto 949. Y ahí están, tratando de licitar o de intentar entregar nuevamente el Paraná, de la misma forma que se ha venido en los últimos 25 años y que a la luz de este nuevo mundo, a la luz de la nueva dinámica del transporte, ha quedado totalmente obsoleto, con lo cual es necesario reformular. Yo creo que las palabras de Kicillof no solamente son las correctas, son valientes y fueron expresadas con total firmeza, con lo cual a mí me parece que hoy por hoy, entre tanta confusión, creo que el camino es el indicado por el gobernador y que yo con estas líneas y oportunidad que me das, exhorto a que esa gran mayoría nacional y popular nos encolumnemos atrás de lo que claramente planteó el gobernador, porque está claro que no hay ninguna necesidad de licitar, que estamos en condiciones absolutamente que el Estado Nacional se haga cargo de los ríos como lo hace cualquier país del mundo, Estados Unidos, Brasil, Europa, Rusia, China y cualquier país que se precie como tal. Y que después, eventualmente, los dragados técnicos sean efectuados por quien sea que lo tenga que efectuar. Si son empresas del Estado, lo hará. Si serán empresas privadas argentinas, enhorabuena. Y si no están, se harán por extranjeras. Pero es totalmente secundario, porque lo importante es el diseño soberano de una forma de navegar que, sin lugar a duda, una vez por todas, tiene que estar al servicio del desarrollo, la inclusión y el empleo de los argentinos. Alejandra, más allá de la opinión general que quieras dar sobre estas cuestiones, siempre hablamos del tema Paraná, Río de la Plata, en función de sacar las mercaderías de Argentina, particularmente lo agrícola o ganadero, hacia otras latitudes. Pero también hay un tema de integración, o me equivoco, de norte a sur de Argentina, utilizando lo fluvial, lo marítimo. ¿Me equivoco? No, no te equivocás, porque nosotros los que estamos volviendo a ver es como una remake, como volver a el famoso y nefasto pacto Ruffin-Roca en el año 1933, donde los frigoríficos y el Reino Unido manejaban la agenda del gobierno. O sea, no recordemos el frigorífico Lamour, la Anglo y Swift,
cómo no solamente manejaban la proteína cárnica de Argentina, sino el transporte que tenía que hacer en un 85% por buques de bandera británica. Lo que estamos viendo ahora se cambió la proteína cárnica por la proteína vegetal, y de los frigoríficos pasamos a la bolsa de comercio de Rosario. O sea, hoy en día la bolsa de comercio de Rosario es tan nefasta lo que está haciendo, tan nefasto como fue en ese momento la terrible entrega con ese pacto de Rusia-Roca. Y en los puertos patagónicos también tenemos que remontarnos a lo que era esa época, donde se limitaban solamente a la exportación de lanas y carne ovina a Europa. O sea, lo veíamos en los frigoríficos Swift de Río Grande, un sismógrafo inmenso, y lo que eran Río Gallegos, y lo que era Puerto Deseado. Entonces, ¿qué sucede? Argentina siempre está como una puerta al saqueo de Europa. O sea, la riqueza de Europa está construida sobre el empobrecimiento de aquellos países. Primero fue África y ahora Argentina, y precisamente por sus puertos. Entonces, la no interconectividad de los puertos patagónicos con los puertos del Paraná, con los puertos, impide tener un mercado interno que incluso nos vuelva competitivos, porque nosotros, por ejemplo, en Río Grande tenemos fábricas. El 75% de las fábricas de Tierra del Fuego electrónicas están en Río Grande. Bueno, ahora bien, cuando estas fábricas compran insumos de Europa, ¿qué pasa? Vienen por barco al puerto de Buenos Aires. Del puerto de Buenos Aires entran por camión y van 3.000 kilómetros en camión hasta Río Grande, que tardan más o menos 7 días, con el costo que eso implica y con los gastos que tiene que hacer el Tesoro Nacional para mantener las rutas, porque a partir de Trelew para abajo las rutas con los congelamientos se rompen, se dilatan, se contraen con las cadenas, y eso es carísimo. Entonces, con un buen transporte marítimo, regional, que pueda comunicar del Paraná, Buenos Aires y los puertos patagónicos, la República Argentina ahorraría mucho, mucho dinero, y a su vez las provincias patagónicas podrían empezar a ser sostenibles. Hoy Tierra del Fuego necesita una ley como la 19640 porque no es sostenible logísticamente. ¿Por qué? Porque no hay un canal de Magdalena, porque no hay un puerto en Río Grande, y toda la logística se hace en camión. O sea, es una verdadera locura. Es más, hasta podría ser psiquiátrico. O sea, ¿cómo es el sistema logístico argentino? O sea, no tiene gollete. Uno lo analiza y por más que lo dé vuelta, dice, pero es digno de análisis de lo que no hay que hacer es lo que hacemos, ¿no? Y bueno, y ahí es la importancia que tiene el canal de Magdalena para la integración, porque un buque saliendo de Buenos Aires hasta Río Grande tardaría 6 días, ahorrando un montón de dinero, ¿no? Solamente en combustible, ¿no? Entonces, una tonelada por kilómetro, una tonelada por litro de combustible transportada en buque hace 190 kilómetros, y por camión te hace 20 kilómetros. O sea, imagínate cuál es solamente en combustible. Y a su vez, cuando se congelan las rutas. Perdón, sí. ¿hay una estimación o un estimativo de la disminución en los costos logísticos que generaría el canal de Magdalena? Sí, por supuesto. El canal Magdalena, vos fijate que hoy tenemos un planteo de una forma de navegar impuesto allá en la década de 90 por el consenso de Washington, que prácticamente fragmentó a la Argentina marítima de la fluvial. Hoy tenemos un canal artificial que nos obliga a navegar al norte, subordinarnos a la administración portuaria extranjera para recién llegar a las profundidades atlánticas, y en todo caso de intentar volver al sur. O sea, se da la paradoja que, por ejemplo, el rompehielo Irizar, que tiene base en Buenos Aires, para ir a la Antártida va a tener que primero, o va y tiene que navegar al norte, solicitar autorización en Montevideo para poder recién
definirse para el sur. Es evidente que con este esquema de navegación es imposible un cabotaje vía acuático entre los puertos, por ejemplo, entre La Plata y la Patagonia, o entre Ushuaia y el puerto de Tecplata, por ejemplo, que serían absolutamente imprescindibles para un esquema de integración logístico. Es evidente que para tener un ejemplo, digamos, la Argentina tiene su matriz logística nacional volcada más del 84-85% en camión, solamente apenas un poco más del 10% en ferrocarril, y por agua apenas llegamos al 1%. Cualquier país de características similares a la Argentina, el agua ocupa en lo que es cabotaje interior más del 30% de su matriz interior. Si extrapolás los datos que daba Alejandra a ese porcentaje de participación en la matriz logística, y teniendo en cuenta que todo producto argentino, entre el 30 y el 40% del costo de todo producto argentino está convocado por la parte de logística, el costo logístico, si aplicás la proporcionalidad de lo que cuesta $1 llevarlo por agua, cuesta aproximadamente 10 pesos llevarlo en ferrocarril y cuesta 100 pesos por agua, tranquilamente el costo de sostener este irracional modelo logístico, yo calculo que el costo argentino no debe ser inferior al 1.5 o 2 puntos del Producto Bruto Nacional. Ariel, vos tenías algunas preguntas que nos habían anticipado algunos de los telespectadores, ¿no? ¿Tenés algo para Sí, me había hecho una pregunta un televidente, el licenciado Luis Colaneri, desde Zárate, para Pedro, que lo sigue. Cada vez que Pedro aparece, Luis, o en charlas conmigo, o en el programa, o por Zoom. Pedro te pregunta, ¿qué opinión tenés respecto de la asignación de trabajos a Tandanor, teniendo en cuenta que Tandanor es mixto y Astillero Río Santiago totalmente del Estado? ¿Por qué se le asignan a Tandanor más y más grandes trabajos, por ejemplo, el buque Polar, y no a Astillero Río Santiago? Bueno, ahí no estamos yendo a otro tema que es sumamente importante también, pero básicamente, para una respuesta breve, Tandanor es una sociedad anónima del Estado Nacional. El Ministerio de Defensa es la propietaria, o sea, el Estado Nacional a través del Ministerio de Defensa, y mixta es en el sentido de que un 10% corresponde a los trabajadores. O sea que, bueno, esa es un poco la situación. Después, con respecto al tema, bueno, obviamente al estar ligado al Ministerio de Defensa en forma directa, tiene un acceso mucho más rápido que lo que es un ente provincial como el Astillero Río Santiago, cuestión que estamos resolviendo. Después puede haber algunas otras cosas, picardía, ventajas pequeñas de la quinta propia, pero en realidad la cuestión de fondo es esta, o sea, el Astillero Río Santiago, al ser una empresa provincial, queda rezagada en el presupuesto nacional, ¿no? Ahora, yo entendí mal, o hay un mecanismo de colaboración creciente entre el Astillero Río Santiago y Tandanor. Sí, esto lo venimos trabajando en forma bastante con su problemática, pero venimos avanzando en este tema y bueno, con un resultado todavía no es el que estamos esperando, pero bueno, cada día que pasa vamos generando alguna situación de trabajo en común, ¿no? Porque de alguna manera, obviamente, el Ministerio de Seguridad y el de Defensa priorizan la relación con los instrumentos nacionales, o sea que esta es una situación que nosotros tenemos que constantemente estar trabajando. Y en principio lo que estamos es esperando que las líneas de trabajo, que de alguna manera son las naturales para el Astillero Río Santiago, que la construcción de embarcaciones de gran porte, se pueda empezar a llevar a la práctica de esa manera, ¿no? Bien, vamos a una pequeña pausa y volvemos con los invitados para ir dándole un cierre a este tema que es evidentemente apasionante. Yo tengo una pregunta para el ingeniero Tamanti que tiene que ver fundamentalmente con la radarización y el control de las vías navegables. Pero bueno, vamos a la pausa y volvemos con Pedro, el ingeniero Tetamanti y la ingeniera Portatadino. Acompaña a Política de Estado. Puerto La Plata.
un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bien, la pregunta que yo tenía, que me surgió a partir de todo lo que esto, me pareció muy interesante lo que dijo el ingeniero al principio, con una cuestión semántica de la hidrovía, de lo que pertenece a lo nacional y popular, lo que no pertenece. Bueno, creo que sería para hacer un programa entero respecto a la comunicación del gobierno, que me parece lamentable, y respecto a todo este tipo de temas. Pero la pregunta que a mí me caía era si no cree o si no crees que es escaso el control de las vías navegables internas solo con prefectura. Si no habría que realizar convenios con el INVAP para que se genere un proceso de radarización que permita un mucho mayor control y una mucha menor fuga de todas las cosas que se fugan por las vías navegables. Mira, yo te diría dos cosas. Primero, bueno, tomo el guante, no quiero dejar pasar lo de la industria naval, pero simplemente decir que nosotros somos o pertenecemos a la industria naval privada y tenemos una extremadamente crítica de la política del Ministerio de Defensa, de las adjudicaciones directas a Tandanor, que si se transparentaran en realmente los grandes sobreprecios que cobra. Y por otro lado, como ingeniero naval y habiéndome formado en Río Santiago, me da la impresión que esta visión de subordinación de Río Santiago a Tandanor me parece equivocada, un espanto de personajes como Tudino que me parece no están en condiciones de manejar un... Dicho esto, sin querer polemizar, es muy interesante la pregunta que decís, porque en esto han tirado muchas bombas de humo, porque acá el tema central, lo que está en debate es la soberanía argentina, y se ha querido subalternar este concepto como que la palabra soberanía es una cosa antigua, vieja, delirante, de algunos románticos. Y la soberanía es el ejercicio concreto de defensa a servicio de qué puertos y dónde se hacen las transacciones comerciales. Porque vos hablabas anteriormente sobre el costo logístico de este modelo irracional de colonizante que nos han incorporado, que prácticamente nos ha expulsado del agua, nos fragmentó como país marítimo y fluvial, colocó el río Paraná cambiado de nombre con esa palabra extraña, hidrovía, al servicio del interés de las cigaleras, fragmentó al río de la Plata, la puso al servicio del manejo exclusivamente del puerto de Buenos Aires y la MERX, y dejó el Atlántico Sur totalmente desguarnecido al servicio de la visión geopolítica del Reino Unido. Esa es una política. Ahora, en lo concreto, hoy, por ejemplo, concretamente, nosotros, como caso personal, tengo que enviar producción a Rusia, y nosotros hoy no tenemos la posibilidad de llevar un contenedor a Rusia. O sea, estamos condicionados a que nuestro comercio exterior, no por una decisión nacional, sino por una decisión internacional, estamos impedidos de poder comerciar con Rusia, porque hoy la MERX, que domina el tráfico, el puerto de Buenos Aires, y el puerto de Buenos Aires, que es realmente el nodo regulador de toda la cuenca del Plata, no tiene líneas abiertas con Rusia, por ejemplo. Y el día de mañana serán otros países, con lo cual la Argentina tiene condicionado dónde y cómo comprar y a qué precio comprar, y tiene condicionado dónde vender y a qué precio vender, con lo cual ese 1.5, 2 puntos del Producto Bruto de costo logístico por el hecho de estar inutilizados del uso de los beneficios del agua, tenés que sumarle otros 5 puntos de Producto Bruto en el comercio exterior, debido a que la Argentina no tiene soberanía para poder comerciar y vender a donde le conviene o comprar a donde le conviene. Tenemos que vender donde nos dejan las vías navegables, con lo cual el problema es muchísimo más grave. Ese es el problema central. Haber dicho que hay que cambiar, que está todo muy bien, que funcionó bien la hidrovía. La hidrovía funcionó. A mí me tocó estar a cargo de la hidrovía como secretario, como Autoridad Portuaria Nacional. Y la hidrovía funcionó bien durante 5 o 8 años. A partir de ahí entró en un absolutamente caos y generó y una situación que en algún momento va a salir a la luz. El Río de la Plata ha sido prácticamente destruido por los dragados del Canal Mitre, que prácticamente no se puede sostener su dragado, y es un tema que nadie lo pone
en la mesa y que algún día por su pipo va a salir. Pero se tiran bolas extrañas, como no hay control, como que salió esta especie de show de firma de convenios. Beni firma 4 o 5 convenios de colaboración por día. Nos inunda todos los días, firma de colaboración con los kiosqueros, con la Luna, con Marte, con los productores de chancho. Todos los días está firmando convenios. La realidad es que la prefectura tiene un control de tránsito absolutamente rígido. No hay ninguna posibilidad que nada navegue por el Paraná sin que la prefectura lo controla. Y además está totalmente radarizado el Río de la Plata. Y como si esto fuera poco, lo que la gente no sabe, que todo buque que navega tiene una situación de satelital, digamos, obligatoria, que es el Sistema Internacional de Señalamiento, donde alguien que haya conocido la prefectura y fue al piso 4 o 5, donde está el centro de control de tránsito, verá que nuestra Autoridad Marítima Nacional tiene absolutamente un control absoluto de los barcos. El problema no es el control de los barcos por la prefectura, el problema es que no hay forma de controlar las cantidades de carga que se hace, no hay posibilidad de poder controlar las barcazas paraguayas que por los ríos dragados por Argentina. Es increíble. Argentina es el único país que draga los ríos a los contrabandistas de su propio país o a los competidores de su propio país. Los productores argentinos pagan el mantenimiento del río Paraná y sin embargo la soja paraguaya y brasileña la usa gratis. Realmente es un caso insólito que hay que revisar. Ahora, de eso no se habla. Se tiran bombas de humo. Concretamente, Horacio, yo te puedo asegurar que la prefectura tiene un absoluto control del río Paraná. Tenía razón el que me dijo que con vos teníamos que hacer un programa un mes entero. Se nos acabó el tiempo. Les damos las gracias a ambos, a los tres, por haber estado y por haber aclarado un poco más el panorama que los grandes medios de comunicación no hablan y deberían hablar para que se hicieran políticas de Estado como nosotros pretendemos. Eduardo, te dejo a vos seguir con el programa. Bueno, me comparto con vos las palabras y el agradecimiento a los ingenieros y ingenieras que nos acompañaron. Se conoce poco que nosotros tenemos que pasar por el puerto de Montevideo con nuestros productos, se conoce poco de la necesidad de que tengamos una empresa nacional que regule todo lo que hace el tránsito por el Paraná, se conoce poco de que deberíamos tener nuestras propias empresas nacionales de dragado y balizamiento. Quedará para un próximo programa. Alejandra, Horacio, Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, hoy nos acompaña Marcelo Mango. Marcelo Mango es diputado en la provincia de Río Negro, diputado provincial, pero tiene la particularidad que es no solo docente, y fue dirigente sindical del gremio docente, sino que hoy es secretario general del Consejo Nacional de Educación. ¿Nos podés explicar un poco qué es el Consejo? Digo, porque quienes no ven no siempre son especialistas en el tema. Sí, el Consejo Federal es el órgano creado por la Ley de Educación Nacional que tiene como función articular las políticas educativas federales entre el Ministerio de Educación Nacional como la jurisdicción nacional y las 24 provincias. Y ahí es donde se concertan las políticas públicas en educación, donde se acuerdan, se dictan las resoluciones que gobiernan la educación nacional y donde se acuerdan los pisos generales, los marcos de acuerdo y también donde se tratan de construir los niveles de equidad y de igualdad en el sistema educativo, ¿no? En la educación, como es nuestro país en general, hay distorsiones, hay profundas desigualdades. Bueno, una de las políticas centrales del Consejo Federal es eso, construir esos pisos de igualdad y la articulación federal de las políticas públicas. Me imagino, Marcelo, que uno de los temas que habrán estado trabajando es la pospandemia, ¿no? En realidad nunca podemos afirmar de la pospandemia, por lo menos en esta nueva etapa, digamos, que estamos con el tema del coronavirus. ¿Ha habido cambios importantes? ¿Ustedes perciben en el ejercicio de enseñar y aprender, ha habido cambios importantes que perduran ahora en esta etapa de presencialidad?
Mira, a nosotros nos tocó asumir y el ministro Persic me convocó al cargo en septiembre del año pasado. Y la primera decisión que tomamos fue el regreso a la presencialidad plena. Teníamos más de 1 millón de chicos fuera del sistema educativo o desvinculados parcialmente de su acceso a la educación. El trabajo del primer programa en la primera resolución federal que sacamos se llamó Volvé a la Escuela, y hoy tenemos menos de 120.000 chicos todavía en necesidades de reconvocar al sistema educativo, pero hubo una política pública con financiamiento nacional para volver a reintegrar a todos los chicos al sistema educativo. La otra cuestión, bueno, por supuesto, fue fortalecer durante todo el verano y todo este año un fortalecimiento del sistema educativo, y en eso tenemos un calendario escolar que es el mayor al que aspiramos en la historia de nuestro sistema educativo, que es de 190 días, pero además, ha habido otras estrategias, por supuesto, de fortalecimiento. Hoy estamos repartiendo 8 millones de libros para que en la escuela primaria cada chico, no las bibliotecas escolares, sino cada chico tiene su libro de texto de matemáticas, su libro de texto de lengua. En la escuela secundaria volvimos a instalar el programa Conectar Igualdad. Bueno, cuando yo fui ministro en Río Negro me había tocado que no había quedado ningún chico en escuela secundaria sin su netbook provista por el programa Conectar Igualdad del Estado Nacional con Cristina de presidenta. Nos agarró la pandemia después del macrismo con ningún chico en escuela secundaria con una netbook provista por el Estado, cuando hubiese sido... Pasamos del 100% de una política pública exitosa a nivel nacional al 0%. Ahora es terrible, porque en estas cosas es donde se ven las diferencias políticas entre el neoliberalismo o la derecha gobernando y el rol secundarizado del Estado, o donde están los gobiernos nacionales populares y el rol del Estado. Me parece que en esto que vos estás comentando es fundamental, ¿no? Y la otra es que también fue muy fuerte, y iniciamos el fortalecimiento nuevamente de la educación técnica y de la educación vinculada a los procesos de desarrollo, de integración y de crecimiento. Y además de volver a fortalecer la educación técnica, ya están en el proceso de licitación 100 nuevas escuelas técnicas en el país. Estamos iniciando 520 escuelas secundarias profesionales, que son escuelas donde los chicos que volvimos a recuperar para el sistema educativo, de mayores de 15 años que estaban desvinculados del sistema educativo, se van a recibir de bachilleres, pero con su trayecto de formación profesional. Y acabamos de firmar en nuestro Consejo Federal, el último que hicimos en Ushuaia por el aniversario de Malvinas, 520 escuelas secundarias con trayecto de formación profesional para chicos mayores de 15 años. Esta es otra estrategia de política pública, como vos decís, sí, son políticas públicas orientadas a la inclusión, al fortalecimiento del sistema educativo, a recuperar después de la pandemia derecho educativo, pero además vinculada a políticas públicas de desarrollo y de crecimiento. Marcelo, y en esto, en el Consejo, convergen ministros de signos políticos distintos de la Argentina, los provinciales, justicialistas o del Frente de Todos, radicales, o de la alianza Juntos o Cambiemos. ¿Se puede convivir? ¿Se pueden establecer políticas comunes? ¿Ahí cuál es la experiencia de ustedes? Mira, la experiencia nuestra es, yo te diría, hasta hace un tiempo la educación y el Consejo Federal era parte de la disputa pública, ¿no? Desde que estamos en el Consejo Federal, está el ministro Persic, las 7 asambleas que tuvimos, todo lo construimos por acuerdo federal y todas las resoluciones salieron por unanimidad. Por supuesto que hay diferencias, por supuesto que hay cuestiones para discutir, pero creo que hay una centralidad que es el fortalecimiento de los sistemas de educación público. También hay que decir que cada provincia tiene la atribución de qué es lo que votó el pueblo y de tener sus propias políticas educativas en el sentido de los gobiernos que la tienen. Pero a nivel federal creo que a todos nos beneficia que los acuerdos construidos en el Consejo Federal sean garantizados en todo el territorio nacional. Nosotros nos hacemos cargo de toda la educación argentina, desde Ushuaia a La Quiaca, desde Mendoza a Ensenada, del este al oeste, del norte a sur. Creo que la función del Consejo Federal, del Ministerio de Educación,
es hacernos cargo de todas las escuelas y de todo el sistema educativo. Y bueno, esa es una cuestión central, y ahora acabamos de acordar la ampliación de la jornada en la escuela primaria, que nuestros chicas y chicos en la escuela primaria tengan de nuevo o jornada completa donde podamos hacerlo, pero donde no podamos hacerlo, que ningún chico en escuela primaria tenga menos de 25 horas de clase. Es un 25% de aumento del tiempo escolar, que unido al calendario que decía de 190 días de clase, va a ser la jornada escolar o el tiempo escolar mayor en el sistema educativo argentino. Y creo que para nosotros no hay duda que más y mejores tiempos escolares son más y mejor derecho educativo para nuestra infancia. La verdad, es muy lindo tener esto. Pues sabes que este programa se llama Políticas de Estado, y justamente me parece que el tema educativo tiene que ser uno de los ejes de la construcción de una política mínima común y que se pueda proyectar en el tiempo, más allá que esté en el gobierno, ¿no? Por supuesto, cada gobierno le da sus acentuaciones, y creo que está claro por lo que vos decís a dónde apunta el gobierno nacional en este momento, que a veces se conoce muy poco. Sí, y también diría que la centralidad como política de Estado también es fortalecer a los sujetos que hacen la educación. Por supuesto, la prioridad principal es la infancia y la adolescencia argentina, pero también los trabajadores de la educación. Hemos logrado un acuerdo ya en el mes de febrero importante con las organizaciones sindicales, que permitió que en todo el país hubiera clases y hubiera mejora de salario y de derechos, y bueno, estamos peleándole también a la inflación con el compromiso de que los trabajadores de la educación tengan salarios por encima de la inflación y vayan recuperando poder adquisitivo, que en los 4 años del macrismo lo perdieron y mucho, ¿no? Así que bueno, es otra de las áreas en las que estamos fortaleciendo, en la paritaria nacional, que también la recuperamos porque la habían eliminado durante el macrismo, porque creo que es política de este gobierno que la política de Estado en educación pública sea el fortalecimiento de los chicos, de los docentes, de los sujetos que construyen una mejor educación todos los días. Gracias, Marcelo. Marcelo Mango, entonces secretario del Consejo Nacional de Educación en Políticas de Estado. Seguramente te vamos a volver a convocar porque es un tema central que nos interesa darle continuidad. Gracias. Un gusto, a disposición. Buenas tardes, Ariel. Buenas tardes, Eduardo. La verdad que creo que es una tarde hoy que está engalanada por varios referentes importantes de la cuestión náutica y de la cuestión portuaria y de la cuestión vías navegables, así que bueno, lo mío va a ser un humilde acompañamiento nada más a estas opiniones que hoy están vertiendo allí. En principio estoy muy satisfecho con la posición que el gobernador de la provincia de Buenos Aires estuvo manifestando en el Consejo Federal de la Hidrovía. Me parece que sintetiza mucho las cosas por las que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Incluso lo podría decir, antes de iniciar la gestión acá ya participamos en varios foros, incluso con Horacio y con algunos que hay presentes, porque bueno, es una cuestión fundamental de nuestra logística, es una cuestión fundamental de cómo nos estructuramos para que la logística sea en servicio y en beneficio del pueblo, de las argentinas y de los argentinos. No sería para mí una cuestión razonable que nosotros estemos entregando el gobierno de nuestra vía troncal navegable a un tercero, siendo que nosotros, como se ha demostrado últimamente, podemos administrarla perfectamente. Es un esquema en donde podemos tener el control de lo que se recauda, podemos tener el gobierno de las obras que se hacen, podemos ir conduciendo la gestión para que brinde el mejor servicio a las cargas, a las navieras, y al mismo tiempo nos rinde también una renta que puede ser reaplicada tanto en obras como propias de la aerovía, como accesorias, como estamos hablando y como el gobernador mencionó, incluso accesos a puertos, y que nos vayamos logrando esa autonomía que necesitamos para ser dueños de nuestra propia vía navegable, que en definitiva es administrar cómo se navegan nuestros propios ríos. En ese marco, hacer un trazado que involucre a la Canal Magdalena me parece que es el paso que falta, es un paso fundamental,
que nuestra vía troncal navegable tendría que ser integral, contemplar ambos accesos, el Punta de Indio, el Magdalena, y lograr que, bueno, desde esta administración se pueda hacer un efectivo uso de todo eso, lograr a partir de eso la flexibilidad que eso da de tener dobles accesos, la tranquilidad que eso da de vincular directamente nuestro propio territorio terrestre con nuestro propio territorio acuático. Yo a veces digo, quizás en términos un poco exagerados, pero es como que desde nuestros puertos núcleo, desde nuestra área núcleo de producción, Argentina no tiene vinculación directa con su propio mar. De algún modo estamos como otros países que son interiores y que no tienen salida al mar. Bueno, nosotros no estamos teniendo salida franca al mar tampoco, porque no tenemos el canal de la Magdalena. De hecho, también da que a lo mejor puede hasta, ante un conflicto, cualquier buque que se interponga en el canal Punta de Indio nos bloquea la salida de entrada de mercaderías. Bueno, todo esto en este marco que, bueno, esperemos que prospere, esperemos que esta mirada que estamos teniendo y que está compartiendo el gobernador, y que por suerte también vi que está compartiendo gente, escuché también o vi una publicación que es el vicepresidente del ente, que también está en el mismo sentido. Así que estoy con expectativas, con esperanza de que esto se destrabe una vez por todas, y bueno, poniéndole el hombro a que nuestra vía troncal navegable sea efectivamente nuestra. Bueno, Crespo, se va terminando el programa. Bien, invítelo al ingeniero Tetamanti, que justo cuando estaba con los tapones de punta lo tuvimos que cortar, ¿eh? Sí, es picante todo. Es que es un tema muy delicado y hay muchos intereses nacionales, muchos cientos y miles de millones de dólares dando vuelta alrededor de este tema, ¿no? Bien, nos vamos. Nos vamos, nos encontramos nuevamente el próximo sábado a las 19 horas por el canal 7 Somos de Cablevisión y por 517 FLAU para todo el país. Y por YouTube. Un abrazo.